muchas gracias te damos, Señor Celestial, por la bendición que tenemos de estar haciendo parte de este servicio, por lo que en tu buena voluntad, Señor, has venido haciendo en nuestras vidas, por cómo nos ayudas, por cómo nos enseñas, por cómo nos corriges, por tu misericordia, Señor Celestial, al no darnos lo que merecemos, por esa gracia tuya, Señor Celestial, regalándonos lo que cada vez necesitamos en ti, Señor, para poder andar de una forma que te sea agradable. Gracias, Señor, por estas cosas. Más bendito Dios, te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados. Todavía te ofendemos demasiado, de muchas formas. Y nosotros te pedimos perdón y rogamos tu ayuda para que esas obras dignas de arrepentimiento, Señor, estén presentes en nosotros. También, Señor, queremos aprovechar para pedirte por la salud de algunos hermanos, como nuestro hermano Elkin, Señor bendito, como nuestra hermana Teresa. Y sabes tú quiénes otros, Señor, en medio de tu congregación se encuentran enfermos, Señor. Sigue orando sobre ellos según tu buena voluntad, Señor. Y por favor, regálanos ahora la bendición de tu palabra. Danos, Señor Celestial, al escuchar con la capacidad en ti, Señor, de entender y entendiendo de vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que las cosas que tienden a distraer, que tienden a evitar, Señor Celestial, que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres, no estén presentes. Pues si están presentes, que tú las quites. Desde algo tan natural como el cansancio, a cosas más de guerra espiritual como la distracción o el desprecio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea nuestro Maestro, es nuestro anhelo y nuestra necesidad. Y damos gracias, Señor, porque sabemos que así lo será. Oramos, Dios, dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con la ayuda del Señor con un tema que comenzamos la vez pasada. Como ustedes lo recordarán, estuvimos mirando algunas cositas en 2 Timoteo, los versículos 1 al 7, aunque solo vimos una parte de estos. Y estuvimos hablando sobre la necesidad que nosotros tenemos como cristianos de comprender que una cosa es que el Señor obre en nosotros todas las cosas, que las obre para bien, que Él sea el que da el crecimiento, que en últimas sea atribuible al Señor todo avance en nuestra vida espiritual. Y otra cosa es que confundamos esto con el hecho de pensar que nosotros no tenemos que ocuparnos de nuestra propia vida espiritual, que no tenemos unas responsabilidades, que no tenemos un esfuerzo que vivir. Que contrario a lo que algunos pudieran pensar, no es correcto suponer que después de la salvación pareciera lo más correcto acostarnos en una hamaca espiritualmente hablando y decirle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, yo aquí me quedo quietico y haz lo que quieras. Con este texto de 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7, encontramos algunas cosas que nos ayudan a comprender que el que conoce la gracia se esfuerza en la gracia, que el buen creyente no se parece a una planta, sino se parece a un soldado, a un atleta, a un labrador. Alguien que vive la gracia, que se esfuerza en la gracia, que es consciente de que el Señor llama a ese esfuerzo, a esa diligencia en la relación con Él, en el servicio a Él. Vamos a pedirles entonces, por favor, mis hermanos, que nos vayamos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. La segunda epístola que escribió el Señor por medio de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 1 al 7. Leemos. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Recuerden ustedes, mis hermanos, que el apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, le está escribiendo a un consiervo, a un compañero de ministerio, a otro creyente, que por lo que sabemos es joven, que estaba ejerciendo un ministerio pastoral, que va a tener una labor evangelística que cumplir en un contexto en el que se le advierte sobre las falsas doctrinas que van a llegar, doctrinas de esas que son fáciles de presentar, agradables, que son recibidas por los que tienen comezón de oír, y Timoteo tendría que luchar contra eso, tendría que corregir eso, tendría que enfrentar la oposición que contra él se diera incluso por el hecho de ser joven, y asimismo tendría que librar las batallas de su propia vida, lo que es propio de un creyente. Y recordemos que cuando el apóstol Pablo está escribiéndole esto a su hijo en el Señor Timoteo, lo está haciendo mientras se encuentra preso. Se cree que Pablo está escribiendo esto desde la cárcel en Roma. Leía que se piensa que está escribiendo hacia el año 66, 67 después del Señor Jesucristo, repito, desde Roma, en condiciones de presidio muy duras. Por lo que nos dice la carta, entendemos que Pablo está encadenado y que lo están tratando como un malhechor. Como si eso no fuera suficiente, quien está al frente del Imperio Romano es ni más ni menos Nerón, alguien que va a ser conocido como un emperador cruel, cuanto más contra los cristianos. Pablo tiene la certeza de que está por morirse. Y cuando escribe esto a Timoteo, lo hace en otras palabras, llamándole la atención y despidiéndose. Es una carta muy personal, es una carta muy bonita que muestra ese amor. Y ustedes recordarán, mis hermanos, cómo vimos al apóstol Pablo exhortando con amor. Hijo mío, ¿no? Hágase fuerte en el Señor Jesucristo, en la gracia que es del Señor Jesucristo. Haga su ministerio, Timoteo. Entréguele el mensaje. Ocúpese de que otros reciban el mensaje de la palabra de Dios para que a su vez esos otros, siendo capaces, se lo entreguen a otros. Timoteo, cumpla su ministerio. Y entiende una cosa, Timoteo. Es necesario que como cristiano sufra, porque los buenos soldados de Cristo sufren. Y recuerden que la palabra bueno es bien bonita porque refiere a algo que es bello, algo que es agradable al Señor. Usted sea un soldado que le agrada al Señor, sin importar cuánto tenga que sufrir por servirle al Señor. Recuerde, Timoteo, no es sensato, siendo un soldado en el campo de batalla, que se ponga a enredarse en cosas del día a día, en cosas distintas a la batalla misma. No se ocupe de los negocios de la vida porque usted tiene una meta, agradar al que le llamó como soldado al Señor Jesús. Y entonces ahí veíamos muy a grandes rasgos lo que correspondió con el estudio de hace 8 días. ¿Qué tal entonces si ahora avanzamos sobre el versículo número 5? Donde ustedes y yo leemos, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pablo, recuerden, bajo la guía del Señor, está hablándole a Timoteo, un creyente como ustedes y como yo, que tiene luchas con las cosas de afuera y que tiene luchas adentro. Tiene luchas en tanto está vivo, porque solo el que está vivo puede luchar. Y tiene una lucha que, por un lado, quiere impedirle que haga lo que le gusta, lo que le agrada al Señor, y por otro lado, quiere esforzarse en lo que agrada al Señor. Y entonces Pablo le dice, esfuércese en la gracia que es en Cristo. Timoteo, piense cómo es un soldado. Ahora, Timoteo, piense cómo es un atleta. Recordarán ustedes, mis hermanos, que para la época en que se escribe esto,
entre los romanos. Y esto, pues, desde la cultura de los griegos, a la que los romanos tanto se encontraban acogidos, pues los atletas eran vistos de muy buena manera. Se sabe que había juegos en Atenas, y se sabe que había juegos en el Istmo de Corintio, y serían juegos que por muchas personas serían seguidos. Y los atletas que participaban en esos juegos serían personas muy respetadas, y ni hablar del que ganaba. Sería una persona súper admirada, sería como una estrella de cine en la actualidad. Un atleta en esa época sería una persona que inspiraría muchísimo respeto. Y repito, cuánto más si era el ganador. Porque para que eso sucediera, ese atleta había tenido que hacer un montón de cosas. Pero ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y entonces ustedes encuentran en el versículo 5 que dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, dentro del esforzarse en la gracia, usted tiene que pensar en la vida de un atleta. Y entonces aquí, ustedes y yo, por vía de aplicación de esto a nuestras vidas, nos tenemos que poner a pensar en algo bonito. Si bien algunos de los presentes, estando yo en esa lista, no es que tengamos el mejor estado físico. Si bien algunos de los presentes junto conmigo ya sentimos el subir las escaleras o nos damos cuenta que el estado físico que teníamos antes no era el mismo. Aquí a manera de ejemplo, me acuerdo en los primeros semestres en la universidad, donde yo estudié, estaba la facultad y al frente de la facultad había un potrero y pasando el potrero estaba la facultad de veterinaria. Entonces, el potrero que teníamos para jugar era grandote. ¿Y qué hacía un chino de primero a tercer semestre cuando no tenía, por ejemplo, 3 horas de clase? Pues se ponía a jugar fútbol 3 horas. Bueno, a mí decir que yo jugaba fútbol es pretencioso. O sea, yo veía pasar el balón y ya, pero hermanos, yo me acuerdo cómo en esa época con mis compañeros de facultad podíamos jugar y jugar y jugar y llegamos al salón de clases todos sudados, todos vueltos nada, pero contentos y podíamos hacerlo porque teníamos la capacidad física, ¿cierto? Y tal vez usted le echa a cabeza y dice, sí, yo me acuerdo que antes podía caminar tanto o si iba a una piscina duraba tanto nada y cosas por el estilo. Y entonces uno dice, lo que pasa es que ya nos cogió la edad. Ya somos más viejitos, ya nos cogen los achaques. Y no obstante eso, el Señor nos dice a nosotros, y con eso estamos, como ustedes se dan cuenta, comenzando el análisis del versículo número 5, el Señor nos dice a nosotros que recordemos que nosotros estamos llamados a ser atletas. Si tiene 80, 65, 55, 45, 25, 15, este es un asunto en el que todo creyente escucha un llamado, sea un atleta mío. Y no se me preocupe, que no tiene que ver con el estado físico. No tiene que ver con la fuerza física que usted siente hoy día. Es un asunto que tiene que ver con una realidad interna. Y entonces, cuando miramos, repito el versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tenga en cuenta que el que lucha como atleta, y entonces nosotros pensamos en la palabra luchar y nos lleva a nosotros a una idea. En este caso, Pablo le está diciendo, mire, Timoteo, recuerde, usted lo conoce porque usted lo ha visto. Y hay unas personas que se preparan para participar de competencias. Se entrenan para participar de competencias. No son personas que practican un deporte solo por hobby. Son personas, en cuanto a la dinámica atlética, son profesionales. Para ellos no es, voy, como les contaba hace un ratico, voy y juego un rato mientras clases, pero pues yo me estoy formando es para otra cosa. No, 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 Timoteo, recuerde una cosa, un cristiano es como un atleta profesional.
que tiene en su cabeza que está en competencia, no está por jugar, no está por distraerse, no está por quitarse el estrés siendo cristiano, no, sabe que en tanto cristiano es uno que compite, que toma las cosas tan en serio como un atleta en competencia. Entonces dice, y tú también, y también el que lucha, el que compite como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Cuando encontramos aquí, está diciéndole Pablo a Timoteo, mire, Timoteo, tenga en cuenta lo siguiente. La lucha de un atleta profesional es por alcanzar el acto de ser coronado, es decir, por ganar. Y segunda cosa, el que es un atleta profesional lucha por ganar y para ganar su corona entiende algo, tiene que someterse a las reglas de juego. Cuando dice aquí que lucha legítimamente, se está refiriendo a que lo hace conforme a las reglas. Y entonces, vamos a mirar algunas cosas que el Señor nos enseña sobre un atleta suyo. ¿Les parece? Porque ustedes se encuentran aquí cuando vinculan esto con lo que el Señor nos puso a pensar el otro día sobre ser soldado, que se mantiene o se reitera algo, que una ocupación, un gran esfuerzo y un fruto, un resultado. Un soldado que se tiene que esforzar, que se juega la vida por su Señor, que no tiene tiempo para meterse en los negocios de este mundo, que tiene una finalidad, agradar al Señor que lo llamó. Ahora, un profesional de competencia, con los padecimientos, con los esfuerzos que implicará ser uno de esos atletas, que sabe que tiene que competir de forma legítima, porque quiere alcanzar una corona. Ojo, ¿qué está diciéndonos el Señor? ¿Qué nos recuerda el Señor? Un cristiano es como un soldado, un cristiano es como un atleta. Condiciones para ejercer lo que es difíciles, de esfuerzo, como el soldado en la guerra, como el soldado, como el atleta en competencia, pero con un fruto. No es sufrir por sufrir, es apuntar a algo. Y entonces, voy a pedirles a ustedes, por favor, que nos vayamos a Primera de Corintios, o Primera Epístola a la Iglesia de los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Una vez más aquí encontramos, repito, a algunos les gusta más que uno diga primera epístola de los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27, pero creo que todos nos entendemos con primera de Corintios 9, 24 al 27, ¿cierto? Entonces vamos allí. Y ustedes recuerden que encontramos aquí a Pablo, que está en el capítulo 9 haciendo una defensa de su ministerio como apóstol. Él está diciendo a los hermanos de la iglesia de Corinto lo que resulta necesario. Porque para algunas personas, Pablo no estaba ejerciendo el ministerio como ellos quisieran. Y él les tiene que decir, entre otras cosas, lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo en la libertad que tengo. O sea, yo podría llevar una esposa, como los demás apóstoles, pero Bernabé y yo decidimos no llevarla, no porque no podamos, sino porque en nuestra libertad como siervos hemos decidido no hacerlo. Y yo podría estar viviendo del ministerio, del evangelio, porque trabajo en el evangelio. Pero como algunos pudieran usar eso para atacar el ministerio, para atacar el evangelio, yo me abstengo de hacerlo, no porque esté mal, sino porque son decisiones que yo tomo para que no estorben lo que tengo que hacer. En últimas dirá Pablo, estoy aquí haciendo un pequeño resumen de lo que está antes de lo que vamos a leer. Pablo dice, miren, ¿sabe aquí qué es lo que me importa a mí? Hacerme de todo a todos para que de muchos algunos lleguen a creer. Renuncio a lo que tengo que renunciar.
Vivo como si estuviera sin ley en los que están sin ley. Vivo de una forma en la que hago tantas renuncias legítimas puedo hacer porque tengo una finalidad, que las personas conozcan a Cristo. Y es en este contexto que Pablo está explicando su apostolado, cómo no le pueden acusar de las cosas que le acusaban. Entonces dice en los versículos 24 al 27 lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miremos algunas cosas de estos versículos. Lo primero, vemos aquí cómo el Señor está hablando a la iglesia de Corinto por medio del apóstol Pablo. ¿Y qué ilustración está usando para hablarle a ellos? La de un atleta. En el Istmo de Corinto había unas olimpiadas, o sea que los de Corinto tendrían muy claro el valor de un atleta. Ahora, pensemos lo siguiente, mis hermanos, en este punto. Si usted hoy, Bogotá 2024, piensa en que a usted como cristiano se le compare como un atleta, quizá podría, repito, pensar en, y no me tome a mal si alguno de los presentes tiene una práctica deportiva, podría pensar en, no, mire, yo tengo un hobby, yo soy ingeniero civil, y a mí me gusta salir a trotar por las mañanas y me inscribo en algunas maratones y voy aquí, voy allá y tengo el equipo y me pongo la camiseta y me pongo la bandita para el sudor y me compré un frasquito para el agua y me gusta ver videos de YouTube que recomienden cómo calentar y sé algunas cosas en torno a quiénes son los mejores atletas, por ejemplo, de maratones en el país. Me gusta mucho y cuando puedo lo practico, pero esa no es mi vida. Eso no es mi estilo de vida. Soy atleta por momentos. Repito, por quitar estrés, matar monotonía, mantener un estado físico. Para los de la iglesia de Corinto, al escuchar esto, vendría a su cabeza la vida de personas que solo conocerían esto como su máximo esfuerzo durante el tiempo necesario para prepararse en una carrera. Y entonces dice aquí, Pablo les hace una pregunta. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo alcancéis, que lo obtengáis. Y entonces ustedes se encuentran aquí cómo Pablo les está diciendo algo a los de la iglesia de Corinto, el Señor nos lo dice a nosotros hoy día. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Hoy día se premia el espíritu deportivo. Hoy día se premia el intentar. A manera de ejemplo, vamos a darle un aplauso a la selección Colombia que va a viajar al Campeonato Mundial de Salto sobre Nieve, por decir algo. Y uno dice, ¿pero aquí cuál nieve? Bueno, sí, en los nevados, pero en serio, ¿cuál nieve? No, no importa, es que vamos a mandar nuestra delegación. Pues ellos no practican en nieve, ellos practican en hielito picado, pero dígame si no vale el esfuerzo. Mire, esos muchachos están consagrados. Venga, y le preguntan a los muchachos de pronto que van a la competencia mundial de salto sobre nieve, les preguntan ahí mientras les muestran las camisetas con la publicidad, acabando de cantar el himno nacional, el muchacho llorando de la emoción, primer atleta colombiano del primer equipo de salto sobre nieve. Mijo, ¿usted qué expectativa tiene de ir allá? No puede representar al país.
Bien, pero en cuanto al rendimiento, ¿qué posición espera? O sea, son 20 países. ¿En qué posición quiere usted quedar en ese campeonato? No, pues con que no nos eliminen la primera nos damos por satisfechos. O no, queremos es como vivir la experiencia de competir algo que no conoce el país. Y entonces, ¿qué dice uno en la sociedad actual? Ese espíritu deportivo tan bonito, esos muchachos. Miren, en cosas no espirituales, sí. Bueno, no siempre, porque hay cosas en las que uno dice que es tirar de plata, pero centrándonos acá, en lo cristiano, no se trata de un espíritu deportivo que intenta. En lo cristiano, en el atleta cristiano que ustedes y yo estamos llamados a ser, no hay lugar en el corazón para decir, lo voy a intentar. Ojo, una persona que ve unas Olimpiadas de un deporte que conoce muy poco, igual se tuvo que esforzar, y mucho. Pero piensa en su interior el montón de cosas por las cuales solo va a hacer un intento y lo deja como intento. Y no importa si volvió en el puesto 21 para el Señor. Cuando nos llama a nosotros a considerar lo que significa esforzarnos en la gracia, la cosa se sintetiza con un mandato, con una oración imperativa. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Lo notas? Y uno dice, uy, Señor, pero ¿y cómo así? Señor, con todo respeto, es que la vida cristiana es algo en lo que hay subidas y hay bajadas. Hay éxitos y hay fracasos. Hay victorias y hay derrotas. Es que el Señor cuando dice aquí que corramos, pensando en los atletas que conoceríamos de la iglesia de Corinto y pensando nosotros en lo que es la vida cristiana, el que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que se trata aquí, y es bien bonito esto, es de pensar que nosotros no estamos para intentar vivir una buena vida cristiana, sino para vivirla. Y viviendo esa buena vida cristiana, avanzar con la intención de efectivamente lograr lo que es una corona para el que vive según la voluntad de Dios. Pensemos lo siguiente, mis hermanos. ¿Cuántas veces, sobre pretexto de decir yo solo lo voy a intentar, en el fondo no nos estamos condenando a fracasar? Como quien dice, me voy a meter a intentar hacerme un curso de cocina y le pregunta una persona, ¿y usted por qué solo lo va a intentar? Y la persona se pone muy sincera y le contesta, pues a mí así que me guste la cocina, y no es que toca los sábados y yo los sábados prefiero hacer otras cosas. ¡Wow! Usted me está diciendo que desde el comienzo está presupuestando no lograrlo. Sí, pues esa es la verdad, pero en la vida cristiana eso no es posible. Pablo dice, correr de tal manera que lo alcance. ¿Y qué de los fracasos? ¿Y qué de las caídas? ¿Y qué de los momentos en que nosotros nos damos cuenta que parece que avanzamos un paso y retrocedemos tres? ¿Pero está corriendo? Sí. ¿Pero se levanta tras caer? Claro. Entonces, está avanzando. Entonces, está luchando por alcanzar, no solo lo está intentando. El cristiano que solo lo quiere intentar, cuando cae, no se levanta. Cuando hay oposición, se devuelve. Cuando hay lucha, renuncia a luchar. Ahora, notemos lo primero, esforzarse en la gracia del Señor. Timoteo, mire los atletas. Listo. Miremos los atletas. Bien. ¿Cómo quiere el Señor que vivamos esa vida cristiana atléticamente hablando? Como uno
que no va a intentar ser un buen cristiano, que busca lo que Dios quiere darle como cristiano, las recompensas, las coronas del cristiano, lo que agrada a Dios. No, no se trata de intentar, se trata de esforzarse hasta alcanzar. Recuerden, esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús, es esforzarnos con la gracia que Él nos da. Y entonces el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y aquí es interesante porque la palabra lucha es la que nosotros traducimos en el español para hablar de agonía. O sea, ¿de qué lucha estamos hablando aquí? ¿Qué afronta un atleta cuando está en competencia? Cuando ve su vida como atleta, ¿en qué piensa? Si usáramos un término nuestro, diríamos, es una vida agónica, una vida llevada al límite, una vida de un esfuerzo indescriptible. Todo aquel que lucha, y entonces dice, de todo se abstiene. Aquí la idea de abstenerse es ejercer dominio propio, es tener poder sobre uno mismo, es renunciar a lo que se debe renunciar para que no afecte durante la carrera. Es ponerse a pensar, hey, en 3 meses tengo que participar en una carrera de 38 kilómetros. ¿Cómo me va a rendir más? ¿Con 50 kilos o con 120? ¡Guau! Pero es que para bajar estos kilos yo tendría que renunciar a comer ciertas cosas. Pero es que para no seguir haciendo, o mejor, para avanzar en mi acondicionamiento como atleta, yo tendría que renunciar incluso a algunas cosas que me gustan. Y Dios nos lleva a pensar a nosotros, ¿sabe qué hace un atleta y qué hace un atleta profesional? Porque para él no es un hobby, sino que es su vida y compite con deseo de ganar. Renuncia a lo que tenga que renunciar. En algunos casos, mis hermanos, o en la mayoría de los casos, tenemos que renunciar a cosas que son pecado. Y bendito Dios por ello, ¿no? Pero algunas veces también se trata de renunciar a cosas que son legítimas. Renunciar cosas que, aunque no están mal, estorban en cierto momento. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ahora, ¿por qué lo haría un atleta de estos que conoceríamos de la iglesia de Corinto? Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, de maticas, de perejil, que se la pondrían sobre la cabeza. Pero nosotros, los creyentes, una incorruptible, una que no se destruye, una que cuando usted se la quita sigue resplandeciendo, sigue siendo el mismo reconocimiento de se hizo lo que se tenía que hacer. Y entonces miren cómo Pablo va a hablar aquí en primera persona, porque una cosa muy bonita que encontramos en 1 Corintios 9 es que Pablo, que habla de ser atleta, lo dice siendo atleta, siendo atleta. Eh, yo me acuerdo, mis hermanos, en el colegio había una cosa curiosa, y es que el profesor de educación física que nosotros teníamos era un señor que no practicaba mucha educación física. Y pues ya sabemos que en nuestra sociedad estamos los que somos flaquitos, así cuasi raquíticos, están otros que son un poco más repuesticos. Mi profesor era un poco más repuestico. Y entonces él nos ponía que el test de Cooper doble, que darle tantas vueltas a una cuadra, que hacer de pecho, que hacer de piernas. Pero lo que llamaba mucho la atención es que entre todos los profesores del colegio, era el que en apariencia tenía el peor acondicionamiento físico. Claro, como era una clase como el hombre. Listo, entonces ya saben, van a subir y bajar de piernas, pero no así el ejercicio. Él decía cómo hacerlo. Él tenía era un cronómetro para medir cómo se corría, más nunca iba delante de nosotros. En últimas, es interesante, esta persona que era la que se encargaba de acondicionarnos físicamente, de mantenernos con un buen estado físico, nos diría cómo, pero no sabía cómo. Y entonces, ¿qué dice aquí Pablo? Miren, hermanos,
Yo de esta manera corro. No como a la aventura, no por correr. No, no como sin sentido. No, un atleta no corre por correr. A un atleta se le dan 40 kilómetros en una maratón y el atleta tiene claro algo en su cabeza. Al final verá una cinta, la tiene que pasar. Y no, él no va a arrancar esa carrera con la intención de pasarla en el puesto 800 de los 800 que fueron a competir. Un atleta profesional, uno al que el cristiano debe imitar, tiene en su cabeza mi lucha, mi esfuerzo, de lo que me abstengo, mi vida apunta a, voy a hacer lo que sea por pasar en primer lugar. Y aquí a lo que apunta es hacer todo lo necesario por lograr aquello para lo que se es un atleta. No es intentar, sin importar lo que los demás digan, no es intentar. Es tener un corazón del que está comprometido con lograr en la gracia en Cristo Jesús. Yo no corro como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Yo no me pongo a boxear con la sombra. Yo no me pongo a practicar golpes con el viento. No, las peleas que yo conozco son con oponente al frente, de las que rompen rostros, de las que duelen en los puños. Esas son las peleas que me tocan a un atleta verdadero. Y entonces Pablo dice algo aquí, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y entonces, ¿qué vieron ustedes hace un momentico? Pues que Pablo decía que él se abstenía, que era necesario abstenerse, ¿cierto? Que era necesario ser consciente de algo, mis hermanos. No es sensato para un cristiano pensar, yo soy salvo por gracia y para ser salvo yo no tuve que hacer nada, tuve que creer en el Señor Jesucristo y entonces ahora que voy a vivir mi vida, voy a vivirla en la gracia y eso significa que yo no voy a hacer nada. No, la gracia de Cristo no es en vano sobre nosotros. Esforzarse en la gracia nos dice a ustedes y a mí que tenemos que pensar en el Señor. ¿Cómo es que nosotros vivimos esa gracia? Y el Señor nos dice, mire, le pongo ejemplos muy sencillos. No es la de Celio botado en una cama. No es la de un cactus plantado en una materita. Es tan activa como la de un soldado. Es tan exigente como la de un atleta. Es de tanto empeño como la de un labrador. ¡Wow! Señor, me estás diciendo que a mí como cristiano me toca ocuparme de mi vida con la finalidad de que esta vida sea para ti lo que tú quieres que ella sea, que tú me capacitas, pero que yo tengo que encargarme, Señor. Sí. Y entonces Pablo dice, miren, yo golpeo mi cuerpo. No significa aquí, como en algunos países, que para Semana Santa la gente se crucifica o que cogen látigos de alambre de púas y se rascan la carne. No habla de eso. Aquí habla de mi cuerpo no hace lo que él quiere. Mi vida no hace lo que ella quiere. Mi ser está sometido a lo que Dios me dice que debe ser. Mi cuerpo está en servidumbre. No es esclavo, es siervo. Porque Pablo, vamos terminando aquí este pasaje, se pone a pensar lo siguiente: ¿qué tal que yo mismo, habiendo sido instrumento de Dios para anunciarle a otros cómo vivir la vida cristiana, termine viviendo como si yo mismo nunca hubiera entendido la vida cristiana? ¿Qué tal si yo, llamando a los demás a luchar como cristianos, a vivir como cristianos, a negarse en cosas como cristianos, para andar, para esforzarse, para vivir para el Señor en la gracia del Señor, termina actuando como si nunca lo hubiera entendido? Como esos que no entienden cómo es una carrera y los terminan eliminando. No, yo no puedo hacer eso. Ahora, tengan en cuenta esto. Y de todo lo que mencionamos, por favor,
por lo menos mantengan en su cabeza varias cosas. Una, no se trata de tener un buen espíritu deportivo resignándonos a intentarlo. El compromiso suyo y mío, mi hermano, en el Señor, en la gracia del Señor Jesucristo, es el de lograr las cosas en el Señor y entender que en el Señor el que se está esforzando, que no solo intenta, sino que busca lograr, no es uno que no cae, sino que sabe qué hacer cuando cae y sabe cómo luchar para no caer, sabe avanzar, incluso cuando siente que retrocede, porque tiene tan clara su posición en el Señor, tiene tan claro a qué se le llamó, que él sabe que tiene que seguir. No es cristiano por hobby, no es cristiano por raticos, no es cristiano de domingo, es cristiano de convicción. Y se le nota. Vive como agonizando de cuánto esfuerzo tiene. Y si tiene que renunciar a cosas, las renuncia por su Señor, por lo que él tiene que hacer para su Señor. Miren un momento, por favor, mis hermanos, lo que encontramos en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Aquí retomamos esta epístola que estamos estudiando por encima. Y bueno, más que una epístola, un pasaje de esta epístola. Recuerden lo que les mencioné hace un ratico, Pablo está preso, tiene la convicción de que va a morir estando preso y efectivamente, según lo enseña la tradición, él muere estando preso, años 66, 67. Y entonces Pablo sigue hablándole a uno que él ama, a un compañero de milicia, a otro creyente, a Timoteo. Según Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. ¿Listo? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis hermanos, Pablo se está dirigiendo de una forma muy personal a su amado Timoteo. Y ustedes notan algo muy bonito en esta parte que acaban de leer. O mejor, déjenme planteárselo como una pregunta. ¿Cómo definiría al Pablo que está diciendo porque yo ya estoy por ser sacrificado? Échale cabeza. Usted decía cuál de las dos posiciones le parece, aunque la pregunta va a ser casi que retórica. Usted encuentra aquí a un atleta frustrado, a uno que estuvo tan cerca de pasar la meta y algo se le atravesó y terminó en una cárcel. Y de esa cárcel sale sin cabeza. ¿Es eso? ¿O encuentra usted aquí a un creyente que como buen atleta comprende que su compromiso con terminar la carrera no lo vence ni la muerte? Una de dos, un derrotado encarcelado o uno que comprendió el valor de una carrera, de la carrera. Una de dos. Pablo dice aquí, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo le viene diciendo a Timoteo, cuando ustedes leen esta epístola, le viene llamando la atención en su vida personal, en su vida ministerial, advertencias contra falsas doctrinas, personas que entregan fábulas, personas que le creen esas fábulas, viene hablando de creyentes desanimados, habla un poco de temas, habla de lo que es esa vida cristiana que Pablo tanto había conocido, que él había corrido. Y ahora Pablo está preso. Y Pablo le dice a Timoteo, yo ya estoy por ser sacrificado. Y la palabra sacrificado es bonita, porque refiere a una libación. Recuerden ustedes que la idea de libación era cuando se tomaba vino y se derramaba sobre un sacrificio. Pablo está diciendo, mire, yo ya estoy para ser derramado como que mi sangre fuera derramada.
sobre un sacrificio. O sea, sé que estoy por terminar mi paso por esta tierra. De alguna manera, si usted lo piensa, mi hermano, en el contexto que nosotros tenemos, Pablo no está diciendo, no, yo me imagino que pasado mañana me sacan de la cárcel y voy a morir ahí recostado en una cama mirando al mar. No, es muy posible que Pablo tuviera en su cabeza, sabiendo que Nerón es el que está al frente, sabiendo que a un ciudadano romano no se le crucifica. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados. La pena capital para un ciudadano romano sería ser decapitado. Y Pablo era ciudadano romano aparte de judío. Pablo está consciente de que están por matarlo. Y uno se pregunta, usted podría preguntarse estando allá en la cárcel en Roma, ¿por qué es que me van a matar? No, pues yo no robé a nadie. No, no secuestré a nadie. Yo no dije todos contra Nerón. No, ¿por qué me van a matar? Porque creo en Cristo y le digo a otros que crean en Cristo y enseño lo que Cristo enseñó y lo que el Espíritu Santo de parte de Cristo me da, me van a matar por hacer el bien. Noten algo interesante. Pablo lo entiende. Es consciente. Esa era su carrera. No tenía tiempo de intentar. El cristianismo para él no era un hobby, porque uno no se hace matar por un hobby. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esta palabra partida, mano, póngale cuidado, porque esta palabra partida tiene varios significados muy bonitos. Cuando Pablo dice, mire, yo ya estoy por partir, el tiempo de mi partida está cercano, sé que voy a ser derramado, que voy a ser como que mi sangre va a ser como derramada. Estoy por partir. La palabra partir tiene varios significados en el idioma en que está escrita la palabra de Dios. Y encontramos en primer lugar, cuando Pablo dice, y el tiempo de mi partida está cercano, Pablo está hablando de lo que hacían los marinos. Cuando un marino se ponía y levantaba las velas, perdón, las anclas, levantaba las anclas y disponía el barco para que partiera del puerto. De alguna manera, cuando Pablo pensaba, yo estoy por partir, pensaba, este cuerpo, este barquito que estoy yo, está por partir de este puerto que es la tierra. Soy marinero que se va. También nos lleva a la idea de un arador, de uno que ara, que trabaja con un arado mejor. ¿Y cuál es la idea aquí? Después de un largo día de trabajo, el que tenía sus animalitos con la yunta encima, les quitaba la yunta. Habían trabajado todo el día, se habían esmerado todo el día, se habían esforzado hasta el cansancio sus animalitos. Ahora, en el tiempo de la partida de la yunta, él les quitaba la yunta y ahora los animalitos podían descansar, pero solo después de mucho esfuerzo. Recuerden, cuando Pablo dice entonces, yo estoy ya por partir, está diciendo, sé que soy como un barco que parte de este puerto. Sé que soy como un animalito que se ha esforzado mucho, al que el Señor le dice, Pablo, listo, ya puedes descansar. Trabajaste. Tercer cosa, es la expresión que usaría un viajero. Uno, que ponía su carpa y se daba cuenta que era el momento de levantar la carpa para seguir el camino. Pablo entendía algo. Él era una persona que estaba de paso en esta tierra. Durante unos años el Señor le permitió poner su carpita en esta tierra. Durante unos años fue el dueño de una carpa que no creía en Dios. Y un día camino a Damasco, esto lo recuerdan ustedes, él cree en el Señor. Y desde ese momento Pablo entiende que su vida ya no solo es esta tierra, sino que es en Cristo y con Cristo. Y cuando Pablo dice, yo estoy listo para partir, el tiempo de mi partida está cercano, está diciendo, Timoteo, ya me toca levantar la carpa. Ya me voy para mi tierra.
Y una cuarta definición, una cuarta idea de lo que Pablo dice cuando dice que el tiempo de su partida está cercana, es un término que usaría un filósofo, que significaría, logré la respuesta de un problema, logré llegar a una conclusión que resuelve lo que yo antes no entendía, ahora lo entiendo. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ya me toca irme, piensa, ya voy dejando esta tierra como el barco que se aleja del puerto. Ya puedo descansar del trabajo que he tenido que hacer durante todos estos años en el Señor. Ya va siendo tiempo de que levante mi carpa y me vaya donde mi Señor. Ahora entiendo todas las cosas. El tiempo de mi partida está cercano, Timoteo, no así el suyo. Yo me voy, Timoteo, y usted se queda para pelear, para batallar, para esforzarse, para ser atleta. Y entonces viene el versículo 7, versículo hermoso, hermanos. El versículo 7 es un versículo que yo creo que debiera ser un anhelo para nosotros, o sea, que el Señor nos regalara a nosotros en el trato que nos da en la vida, poder llegar a decir algún día versículo 7, versículo 8, no como quien repite sin entender, sino como hablando de la propia vida. Ese es un privilegio muy grande, hermanos. ¿Qué decía Pablo? Le decía a Timoteo, sabiendo que está por irse. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Notan aquí cómo está mezclando dos ilustraciones del ser cristiano, el soldado que ha peleado, el atleta que ha corrido, ¿lo ven? Una vez más, he peleado significa he agonizado, he luchado con todo. La gracia del Señor Jesucristo no ha sido en vano para conmigo. He peleado la buena batalla. Miren algo bonito. ¿Se acuerdan que dijimos o que estudiamos comenzando ese tiempo de enseñanzas en lo que tenía que ver que un buen soldado de Cristo, y decíamos que es un buen soldado de Cristo? Es un soldado hermoso, es un soldado agradable, es un soldado honroso para su Señor. Es un soldado que el Señor lo ve y dice, este es mi soldado y me agradan esos soldados que yo tengo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? He peleado la buena batalla. Uno que está por morir está diciendo que esa batalla para él había sido una batalla honrosa, una batalla bella. Pablo, pero están por matarlo, hermano, ya baje y cálmese, deje el fanatismo, diría alguno. Lo van a matar, hermano. Lo van a decapitar como a uno más, lo tienen encadenado con un malhechor. Ya, calmado, ya. ¿Qué alegría puede tener usted en morirse? ¿Cuántas cosas podría hacer si se quedara un ratico más en esta tierra? Y Pablo, o el Señor por medio de Pablo nos pone a pensar en algo muy bonito. Aunque atletas, aunque soldados, con todo el esfuerzo que eso significa, no somos soldados por las malas, ni atletas por las malas. El Señor ora en nosotros de tal manera, lo hace todos los días, que nos ayuda a nosotros a comprender que aquello a lo que Él nos ha llamado es lo más bonito que podemos tener. No me tome a mal, mi hermano, con lo que le voy a decir. Tal vez usted es una persona muy preparada, muy inteligente, una capacidad para armar negocios indescriptible o tiene un montón de talentos en este mundo que muchos anhelarían tener, pero a pesar de ello, mi hermano, a un cristiano lo que más le gusta es ser cristiano. Lo otro son los accidentes, las cosas que van al ladito de ser cristiano. Cristiano y trabajador, cristiana y ama de casa, cristiano y estudiante. Lo más importante, lo más bello para un cristiano es ser cristiano, es ser un atleta cristiano. Es pelear la batalla de un atleta cristiano. Los que no conocen al Señor dirán, ay, cómo sufren, o cómo les toca de difícil, o miren, no pueden hacer un montón de cosas. Y ese que es cristiano dice, para mí esto ha sido algo bueno, difícil y bueno, honroso, hermoso.
No me arrepiento de ser cristiano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que dijimos que el cristianismo no es el trabajo del que intenta, sino el anhelo del que logra? ¿Qué dice acá? No, acabé la carrera. Ah, Pablo, porque lo mataron y no lo dejaron correr más. No, 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 no. Porque mi carrera va hasta el día en que salgo de esta tierra. ¿Se acuerdan? Cuando parte el barco, cuando termina el trabajo como el buey. ¿Se acuerdan? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Algo muy bonito. ¿Cuánto dura la carrera de un cristiano? El resto de la vida. Cuando un cristiano muere, no tiene usted frente a sí a un vencido por la muerte, sino a uno que con la muerte termina de pelear, termina de correr, como queriendo decir, la carrera es durante la vida, el final la muerte, la meta Cristo. He acabado la buena carrera, he acabado, perdón, la carrera, he guardado la fe. Guardar refiere a mantuve mi mirada sobre lo que el Señor me dijo. Mantuve mi mirada sobre lo que el Señor me enseñó. Mantuve mi mirada sobre lo que debía enseñar. No le quité la mirada a mi Señor, porque Cristo como el capitán de mi vida va adelante, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Yo la puse ahí y no quité la mirada, porque como atleta aprendí una cosa, no es intentar, es lograr. Y para lograr tengo que aprender a seguir a aquel que ya lo logró, al que me capacita para hacerlo, a mi Cristo. Versículo 8 y vamos terminando. Dice Pablo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En otras palabras, ¿sabe qué me resta, Timoteo? ¿Sabe qué me queda? Una corona. Eso me espero. No, Pablo, usted espera morirse. No, ese es el fin de la carrera. ¿Sabe qué me queda al final de la carrera? Una corona. Dios me tiene reservadita una corona, por decirlo de alguna manera. Tiene un nombre, Pablo, el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso. Pablo, ahí está su nombre, de un buen atleta, de un buen soldado. Ahí está su nombre. Aquí se la tengo, Pablo, y lo estoy esperando, pero no antes del tiempo en que termine la carrera y no sin haber corrido toda la carrera. Por lo demás me está guardada, reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Es que mi Señor ve lo que yo hago para Él. No solo me ayuda a hacerlo, sino que lo ve en aquel día. Y no solo a mí, miren eso y aquí terminamos. Este no es un asunto solo para mí. Para todos los que aman su venida. La Biblia textual lo traduce de una manera muy bonita. No solo a mí, sino también a los que todo han demostrado amar su venida. Para todos los que han demostrado amar que Cristo se manifieste de nuevo, es esta corona. ¿Y qué tiene que ver? Y como les dije, estamos terminando aquí el hecho de que Pablo esté por morirse y tener certeza de que le espera una corona como atleta del Señor con el hecho de que Cristo venga. Pues que corrió anhelando su regreso. Pues que corrió anhelando encontrarse con Él. Arrebatado en el cielo tal vez, pero en este caso yendo a su presencia. Cuando nosotros pensamos en la corona, pensamos en un reconocimiento como el que se le daba a un atleta, como el que se le daba al que vencía en una batalla, el que le daba un gran servicio al imperio romano, algo que implicaba alegría, algo que en su momento entre los romanos se haría con perejil, con laurel, con oliva o con oro, pero la que le inspiraba a Pablo era incorruptible. Pero esa corona, para Pablo, como para nosotros, es una corona que debe llegar viviendo esforzadamente en la gracia del Señor, como el atleta, que comprende que no lo es por hobby, sino por convicción, con el compromiso de la vida misma. El que sabe que la gracia del Señor es la que le da las fuerzas
el que entiende que tiene que avanzar, que no se puede rendir, el que comprende que habrá cosas de las cuales abstenerse, la gran mayoría cosas malas, otras legítimas, pero que igual estorban. El que sabe algo, que la batalla que estamos peleando es buena, no fácil, sí buena. El que entiende algo, la carrera hay que acabarla, porque el cristiano no es el que intenta, el cristiano es el que logra, no por ser pretencioso, sino porque el Señor nos ayuda. Y en últimas, poder pensar cada día que hay un día en que la carrera en esta tierra se acaba. Partimos como barcos del puerto, como quien levanta la carpa para irse a su tierra, como el animalito al que le levantan la carga y puede descansar, como el que ha resultado o encontrado la solución a un problema. Cuando se acabe la vida, llegará la corona. Ahora, al igual que le decía Pablo a Timoteo, a nosotros nos corresponde seguir esforzándonos. En la gracia del Señor, esforzándonos. Ahora vamos a terminar. Padre bendito y Señor, te damos gracias por tu palabra y por la enseñanza que nos has regalado esta noche. Ayúdanos, Señor Celestial, para meditar en esto. Porque en última, Señor, tú pones frente a nosotros la enseñanza de que la vida de un cristiano se parece en muchas cosas a un atleta. Ayúdanos, Padre Celestial, para comprender que el esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús implicará, Señor, dejar cosas. Implicará comprender esfuerzo y sufrimiento. Implicará, Señor Dios Todopoderoso, mantenernos, no intentar, sino lograr en ti. Pero también entender que no hay carrera tan bella como la que nos das correr. Que el tiempo, Señor Celestial, para correrla es esta vida. Y que no tenemos que tenerle miedo a la muerte como pensando, si hoy me muero, salgo frustrado, sino comprendiendo que mientras nos llega la muerte, Señor Celestial, nos corresponde correr de una forma en que tú seas agradable. Señor, te damos gracias y te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos ayudes para ser atletas en la gracia del Señor Jesucristo. Oramos aquí en el nombre del Señor Jesús.